Hoy veremos el crimen ritual de Ramón González, más conocido como Ramoncito. Ramón González perdió la vida a la edad de 11 años. El caso resultó en la condena de 11 individuos y marcó el primero en ser identificado como un crimen ritual por las autoridades judiciales de Argentina. Las investigaciones afirman que aún hay responsables en libertad. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like, suscribirte y tocar la campanita. Inicialmente se creyó que la muerte de Ramoncito González estaba relacionada con un acto de robo. Durante los primeros meses posteriores al trágico 6 de octubre de 2006, la policía correntina sospechaba que el niño de 11 años estaba involucrado en el tráfico de drogas y que fue asesinado debido a un conflicto por dinero. Aunque se encontraron evidencias que lo vinculaban con actividades de narcotráfico, también había otros indicios que no encajaban en esa teoría, como el hecho de que su cuerpo no fue escondido. Un día después de su desaparición, fue hallado decapitado en un lugar muy concurrido de la ciudad, la intersección de la avenida principal de Mercedes y las vías del tren. Después de meses sin una explicación clara, el antropólogo correntino José Humberto Micelli se unió a la investigación. Al examinar el cuerpo, notó marcas en las manos, huesos faltantes y signos de tortura en la piel que ocurrieron días antes de su muerte. Estos hallazgos descartaron la posibilidad de que la muerte de Ramoncito fuera simplemente un ajuste de cuentas, más bien, sugirieron que se trataba de uno de los asesinatos más horribles registrados en el país. Actualmente, casi 18 años después del crimen, 9 individuos están encarcelados por su implicación en este acto ritual. Además, 2 prominentes empresarios de la ciudad fueron considerados sospechosos, uno de los cuales tenía conexiones políticas sólidas. Sin embargo, aún quedan interrogantes sin resolver. Según relatos, alguien pagó para que se llevara a cabo el sacrificio de Ramoncito. Durante la última década, no solo se investigó a los principales perpetradores del crimen, sino que también se consiguió acceder al nuevo paradero secreto de la adolescente cuya colaboración fue fundamental para esclarecer el caso y que actualmente se encuentra bajo protección como testigo clave. ¿De qué manera el caso estuvo vinculado con la trata de menores y el narcotráfico? De hecho, el propósito principal del grupo era de naturaleza mágico-religiosa. Sin embargo, para obtener financiamiento y reclutar adeptos, necesitaban generar ingresos, y lo lograban principalmente a través del tráfico de drogas y la explotación sexual de menores. En el caso específico de Ramoncito, se sospecha que fue víctima de explotación y que también lo utilizaban para distribuir drogas. ¿Cómo empieza este grupo? Según lo que se sabe hasta ahora, el grupo se formó con la colaboración de 2 mujeres, Ana María Sánchez, quien poseía ciertos conocimientos mágicos, y Martina Ventura, encargada de reclutar jóvenes. Ambas están actualmente bajo arresto. Ana María, de origen de clase media en declive, residía en el centro de Mercedes. Adquirió un pequeño libro de magia negra de una vendedora ambulante de cosméticos y utilizó su contenido como base para el crimen ritual, complementado con información obtenida de Internet. Por otro lado, Martina vivía en un barrio humilde y se encargaba de atraer jóvenes de la zona. Este grupo, que podría ser considerado una especie de secta, estaba dirigido principalmente por estas 2 mujeres, con un grupo operativo compuesto en su mayoría por adolescentes y jóvenes. Sin embargo, por encima de ellas, había individuos con mayor poder adquisitivo que pagaron por la comisión de este crimen, así como otros relacionados principalmente con la trata de menores. Por lo que parece, el grupo fue formado por personas influyentes que creían que a través de ciertos rituales podrían mejorar su posición política o económica. Utilizaron a Ana María y Martina para llevar a cabo acciones que ellos mismos no podían ejecutar. ¿Esto era satanismo? El caso del crimen ritual de Ramoncito involucra una amalgama de varias creencias. Si bien el satanismo está presente y se relaciona con el sacrificio humano, también hay influencias de otras 2 corrientes de pensamiento muy difundidas, la Umbanda y las creencias guaraníes. Estas últimas están relacionadas con el culto a los huesos, una práctica que implica venerar los restos óseos. Esta costumbre tiene sus raíces en los pueblos guaraníes desde antes de la llegada de los españoles. En resumen, el crimen ritual de Ramoncito refleja una combinación de diferentes tradiciones y prácticas religiosas, donde el satanismo, la umbanda y las creencias guaraníes se entrelazan de manera inusual.
¿Por qué eligen a Ramoncito? Según el libro de magia negra utilizado por el grupo, la persona elegida para el sacrificio debía cumplir con ciertas características específicas. Por ejemplo, debía ser un niño inocente y menor de 12 años, ya que se considera que a partir de esa edad comienza la pubertad y se pierde la inocencia. Se seleccionaba por sus rasgos físicos y su personalidad. En este caso, Ramoncito era un chico muy inocente que se ocupaba de mantener a su familia. Siendo el mayor de sus hermanos y con una madre vulnerable, pasaba sus días vendiendo estampitas en la calle para contribuir económicamente. El grupo aprovechó esta situación ofreciéndole incentivos, como comprarle lentes y un celular, considerado un artículo de lujo en ese momento. Además, dentro del grupo había otra niña, Marianita, que le gustaba a Ramoncito y fue utilizada para atraerlo hacia el grupo. De esta manera, aprovecharon las circunstancias particulares de Ramoncito para llevar a cabo sus oscuros propósitos. Antes de continuar, si te gusta el contenido, no olvides dar like y suscribirte. Las primeras en ser descubiertas fueron Martina y Ana María. Es verdad que cayeron por casualidad. Al principio había gente presa que no tenía nada que ver. Ellas dos cayeron recién a los pocos meses. A una chica del barrio, un amigo le cuenta que le había pagado una mujer para matar al gurí. Esta chica cae presa por otro motivo y ahí cuenta lo que le había dicho este amigo. Contó el dato y la van a buscar a esta mujer. Empiezan a investigar la casa. En uno de los allanamientos encontraron una listita con una serie de nombres de nenes del barrio y al lado diferentes precios. El que tenía precio más alto era Ramoncito. Como era un barrio muy humilde, ella los pasaba a buscar con el auto y a lo mejor les decía a sus madres lo llevo a comprar un helado, pero los llevaba a otro lado. Hay fotos en el expediente que muestran un altillo dentro de la casa de Ana María, que era un lugar de ablandamiento, una habitación con motivos infantiles para que los nenes se vayan sintiendo cómodos y ahí los preparan para el abuso. Es muy fuerte. Pero ellas siempre negaron todo. Marianita fue la testigo clave, la que contó realmente cómo había muerto Ramoncito y quiénes eran los responsables. Pasó un tiempo considerable antes de que Ana María Sánchez comenzara a colaborar con las autoridades. Inicialmente, fue interrogada poco después del asesinato debido a su relación con Ramoncito, pero optó por guardar silencio. Sin embargo, después de un tiempo, otra persona del vecindario la mencionó como sospechosa, mencionando actividades extrañas en su casa, como el olor a animales muertos en ocasiones. Esto llevó a un allanamiento en su casa, donde finalmente confesó su participación en el crimen ritual. A partir de su testimonio, se logró reconstruir cómo ocurrieron los hechos. Posteriormente, se llevaron a cabo más allanamientos y se detuvo a varias personas que ella había nombrado. Cuando el caso fue elevado a juicio, los abogados querellantes y la fundación dirigida por la hermana Marta Pelloni, que estaba protegiendo a la joven, buscaron evitar que ella tuviera que testificar nuevamente. Cada vez que lo hacía, revivía el trauma del evento, lo que la llevaba a experimentar intentos de quitarse la vida. Después de su declaración, se convirtió en testigo protegida, pero aún así continuó recibiendo amenazas. ¿La causa se basó solo en el testimonio de ella? Los detalles del crimen fueron revelados principalmente por Marianita y uno de los detenidos apodado el Brujo. Aunque sus testimonios no coinciden completamente, hay varias similitudes entre ellos. Sin embargo, la policía continuó investigando y encontró pruebas adicionales durante los allanamientos en las casas de los sospechosos. Según lo que mencionó un fiscal, es poco probable que Marianita haya inventado todo, dado el nivel de detalle con el que describió las casas y los eventos, así como la corroboración de testigos y peritajes posteriores que confirmaron sus declaraciones. Esto sugiere que sus relatos tenían una base sólida en la realidad de los acontecimientos. Ella también incluyó a dos empresarios importantes en el crimen. Marianita identificó claramente a uno de los sospechosos, llamado Víctor, y proporcionó detalles específicos sobre su casa que difícilmente podría haber conocido si no hubiera estado allí. Además, mencionó que él llevaba niños a la casa. También mencionó a otro empresario llamado Enciso, proporcionando un detalle distintivo sobre él para ayudar a identificarlo, que usaba un calzoncillo con un dibujo de un gato de caricatura.
Aunque estas afirmaciones parecían increíbles al principio, la policía pudo verificar la existencia del calzoncillo en la casa de Enciso, lo que fortaleció la credibilidad de los testimonios de Marianita. Es comprensible que Marianita estuviera profundamente afectada por los eventos. Su sensibilidad y dificultad para relacionarse con las personas sugieren que el trauma del caso podría haberla afectado significativamente. Es probable que estuviera atravesando un momento muy difícil durante ese periodo, especialmente considerando que estaba terminando la secundaria y apenas salía de casa para ir a la escuela. Mucha gente recibió amenazas. ¿Cómo eran? Es extremadamente preocupante y angustiante escuchar sobre las amenazas dirigidas a Marianita, su abuela y a funcionarios judiciales involucrados en el caso. Estas amenazas son un claro intento de intimidación y coerción para que dejen de cooperar con la investigación o para influir en el curso de la justicia. Es inaceptable que personas involucradas en la administración de justicia y en la búsqueda de la verdad sean objeto de tales acciones violentas y amenazantes. Las amenazas dirigidas a la secretaria y al juez Pablo Fleitas, así como el hallazgo de fotos pinchadas con alfileres en la casa de Ana María, son indicativos de una clara intención de intimidar y sembrar el miedo entre quienes están involucrados en el proceso judicial. Los acusados en prisión. Ana María parece ser una persona con habilidades persuasivas notables, capaz de influir en la percepción de los demás. Su negación de los hechos y sus declaraciones enigmáticas sobre lo que está por venir sugieren una confianza inquebrantable en su propia versión de los eventos y en el resultado futuro del caso. Por otro lado, el brujo parece haber sufrido las consecuencias de sus acciones, siendo percibido como un informante por el resto del grupo y enfrentando dificultades en la cárcel como resultado. En cuanto a Daniel Alegre, su comportamiento despreocupado y su aparente conocimiento detallado sobre la causa son desconcertantes, especialmente considerando la gravedad de los crímenes de los que se le acusa. Es evidente que este caso está lleno de complejidades y desafíos, y es crucial que se continúe investigando a fondo para obtener justicia para Ramoncito y para todas las personas afectadas por estos actos atroces. Antes de Ramoncito, ¿habían cometido otros crímenes rituales? La revelación de Marianita sobre el sacrificio de un bebé agrega una capa aún más perturbadora a esta historia ya de por sí horrorosa. Inicialmente, su testimonio no fue creído, pero gracias a su persistencia y a la diligencia de la policía, se pudo corroborar parte de lo que dijo. El descubrimiento del caso del bebé sin vida, que en su momento se había malinterpretado como un aborto, brinda una confirmación escalofriante de las afirmaciones de Marianita. Es espeluznante enterarse de que el grupo pagaba a parteras y a mujeres embarazadas por los recién nacidos, convirtiendo la vida de los bebés en moneda de cambio para sus oscuros rituales. Las historias de cómo algunas mujeres fueron sobornadas con dinero o bienes materiales a cambio de sus hijos son desgarradoras y ponen de manifiesto la depravación y la crueldad de quienes estaban involucrados en estos crímenes. La sugerencia de que detrás de todo esto hay poder económico y político plantea interrogantes aún más inquietantes sobre quienes fueron los responsables últimos de estos horrores. Sin duda, es esencial continuar investigando para que se haga justicia y se exponga completamente la verdad detrás de estos crímenes atroces. Ahora es tu turno, déjanos en los comentarios qué piensas de este terrible caso.